¿Qué implicaciones laborales tiene estar simultáneamente en diferentes fondos de pensión? ¿Aplica algún tipo de sanción laboral? Bien, ¿por qué es importante esta pregunta? Porque sucede que cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 y empezaron a utilizarse los fondos privados para hacer los ahorros de pensión, las personas afiliadas al sistema público tenían toda la libertad de trasladarse de fondo y pasar del público al privado o, después de un término, pasar del privado al público. Pero sucedía que muchas veces las entidades formaban una simultaneidad. Entonces la persona no terminaba de desafiliarse, no terminaba el trámite con respecto a la desafiliación y lo que hacía era mantenerse en los dos fondos. Entonces cuando ya quería solicitar la liquidación de su pensión de vejez, pues había un conflicto entre las dos entidades y pues las dos se sentían con el derecho a pensionarlo. Luego la persona cuando necesitaba acceder a ello no sabía cuál iba a ser más beneficioso de los fondos, uno, si uno de los dos no contaba con los fondos suficientes para el reconocimiento de la pensión de vejez, pues claramente el trabajador se iba a ver afectado para pensionarse porque no iban a aparecer las respectivas semanas, no iba a aparecer el respectivo capital que iba obviamente a ahorrar, hablándoles simultáneamente o de la manera más respectiva de lo que tiene que ver con público y privado. Entonces, miren, nos encontramos ante este conflicto y había una simultaneidad o había una multiafiliación del trabajador ante los fondos público y privado de pensiones. Y empezamos a analizar, o bueno, empezó el sistema a analizar cómo resolver esa situación para que no haya más conflicto, para que el uno no se adjudique lo del otro o para que cuando llegado el momento se pudieran reunir los requisitos pues mínimos para ese derecho. Así se estableció y está señalado en el decreto 1833 del 2016 con respecto al traslado de recursos y a la movilidad de fondos, lo que por derecho le corresponde a un trabajador cuando se encuentra en los dos fondos al tiempo. Entonces miren lo que va a ocurrir. Si la persona se encuentra en un fondo público y privado y desea escoger el fondo privado, pues lo que tiene que hacer el fondo público es trasladar los recursos que se encuentren aquí cotizados hacia el fondo privado sin que eso lo exima del bono pensional que haya lugar a ello, para que cuando llegue el momento de ese capital ahorrado, recordemos que aquí en el fondo de ahorro individual con solidaridad no se pensionan por las semanas cotizadas o por la edad, sino por el ahorro del capital que se haya tenido, obviamente, dentro del fondo. Entonces lo que van a hacer es que van a trasladar todos esos fondos y los van a mandar para el ahorro individual, allá van a verificar toda la información y verán a ver si la persona se puede pensionar en el tiempo que ella lo desee, siempre que haya acumulado obviamente el capital que la ley le ordena. Pero si lo que ella quería era cambiarse del fondo privado al fondo público, pues va a pasar lo mismo, solo que se va a tratar de traducir en semanas liquidadas para que la persona pues obviamente pueda acumular el mínimo de 1.300 que hoy la ley está ordenando. Y eso, teniendo en cuenta que, miren, la necesidad de saber en qué momento estamos al hacer estas solicitudes, porque lo que va a ocurrir es que si la persona cuenta con poco tiempo ya para seguir cotizando, pues entonces se va a encontrar en el conflicto de que no cuenta con la edad o no cuenta con las semanas o no cuenta con el capital ahorrado. Entonces me voy a permitir, con el permiso de ustedes, también leerles lo que dice el artículo 223, perdón, 22232 del decreto 1833 del 2016, que tiene que ver con todo el régimen de pensiones, para leerles dos parrafitos de lo que tiene que ver con este tipo de traslados. Entonces miren lo que dice. Primero, si el traslado se produce desde una administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad a otra o a Colpensiones, es decir, a otra de ahorro individual o a Colpensiones, que es el régimen público, se deberá trasladar el valor acumulado en la cuenta de ahorro individual del afiliado. Es decir, todo lo que se encuentre ya acumulado en sumas por todas las semanas que se cotizaron, pues lo que se va a mandar directamente al fondo que tiene que ver de Colpensiones para luego poder liquidar por semanas. Y después dice en el numeral 2, si el traslado se produce desde Colpensiones, que es el régimen público, a una administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad,
se trasladará el monto de las cotizaciones correspondientes al riesgo de vejez, efectuadas a partir de la fecha de su primera vinculación al régimen de ahorro individual con solidaridad, sin perjuicio de la emisión del bono, lo que les hablaba hace un momento del bono pensional, a que hubiera lugar por tiempos anteriores a dicha fecha. Entonces, miren la importancia de tratar de identificar qué va a pasar al momento de yo hacerme un traslado al otro. O sea, tengo que verificar cuáles son los beneficios, si de verdad reúno todos los requisitos para pasarme del individual al público o viceversa, porque si en el público, aunque me falten 2 años para pensionarme, apenas tengo 800 semanas, pues va a ser un poco complejo tratar de seguir reuniendo las casi 600, 500 semanas que me faltan. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la simultaneidad? ¿Será que me pueden sancionar? ¿Será que hay alguna manera para que el Estado a mí me ponga alguna multa por esto? Pues como sucede que muchas personas han solicitado su traslado y obviamente el fondo le dijo, sí, claro, con mucho gusto yo lo desafilio y le hago el traslado de su cuenta hacia el fondo individual o viceversa, pues no sucedía, la persona quedaba obviamente en los dos sistemas o en los dos fondos y pues obviamente no tenía cómo acceder al reconocimiento de su pensión de vejez mientras creía que iba a ser posible. Aquí ya hoy el sistema es muy inteligente y no permite de ninguna manera la multiafiliación o la simultaneidad. Lo que va a pasar es que automáticamente se va a cancelar una de las dos. Si ya usted venía con el fondo de ahorro individual y se va a pasar a Colpensiones, no se lo va a permitir. Tiene que surtir el trámite completo de desafiliación para que luego Colpensiones sí lo pueda acoger y afiliarlo directamente al sistema. Me van a decir, sí, pero es que perfectamente yo me puedo meter a la operadora y hago la liquidación y digo que voy a pagar en porvenir cuando yo estoy afiliado en Colpensiones. Es posible que haya un desliz, un problema de digitación o cualquier situación dentro de la liquidación de la operadora. Estamos hablando con máquinas, pero pues fácilmente también pueden ocurrir este tipo de errores. Entonces, pues, se va a buscar la manera de que muy seguramente el fondo va a decir es que estos dineros no nos pertenecen y pues los devuelvan o le pasen una carta o una comunicación o directamente usted se da cuenta de que cometió el error, solicita una carta pidiendo el traslado de ese valor hacia el fondo donde usted se encuentra verdaderamente afiliado. Entonces yo lo que le invito es que esté pendiente en el sistema donde se encuentra afiliado a través de lo que hemos conocido anteriormente con el RUAF. Allí conocen el sistema de afiliaciones, pueden mirar en qué fondos se encuentran afiliados y desde cuándo y mirar cómo, si están al día o no, de pronto porque ustedes son empleados y no saben si su empleador de verdad los afilió al fondo privado cuando ustedes creían que estaban en el fondo privado y se han mantenido en el fondo público. Así que esta es la invitación para que conozcan de todo ese derecho y que puedan conocer a fondo que no se permite la simultaneidad, pero que en el evento de que usted se quiera trasladar, analice muy bien cuáles son los requisitos entre el uno y otro para que el beneficio de la pensión de vejez lo pueda obtener de una manera más sencilla.